Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 25 ya de agosto y el día viene, bueno, bastante cargadito y la semana también. Hay muchos que ya se están incorporando hoy al trabajo, poco a poco, a la rutina, pensando en que la próxima semana viene pues la vuelta al cole, las mochilas y también pues lo que toca todos los años, el volver otra vez a comenzar después de 2, 3, 4 semanas, los más afortunados, de vacaciones y de desconexión total. Es lunes día 25, que viene pues con esa ola de incendios que remite afortunadamente, pero no remite la utilización política de esos incendios. Lunes que viene con las bolsas en máximos. El IBEX 35 sube en el año más de un 32% y, cómo no, con resaca tras los discursos de Powell y Lagarde en Jackson Hole este fin de semana. Lagarde habló el sábado. La presidenta del Banco Central Europeo centró su discurso en la resistencia del empleo frente a la inflación desbordante y las pronunciadas subidas de las tasas de interés en los últimos años. Lagarde recordó que el empleo se expandió en un 4,1% desde finales del año 2021, a mediados de este ejercicio, casi tanto como la economía. Lagarde ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a su homólogo de la Reserva Federal. Así lo cuenta en una entrevista a Fox. I think the independence of any central bank is critically important. Creo que la independencia de cualquier banco central es crucial. Creo que debemos rendir cuentas. Tenemos que informar y responder a todas las preguntas del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento Europeo. Pero es de vital importancia que el Banco Central sea independiente. En mi experiencia lo he visto de cerca. ¿Qué sucede cuando un banco central deja de ser independiente o cuando su independencia se ve amenazada? Se vuelve disfuncional, empieza a hacer cosas que no debemos hacer y el siguiente paso es disrupción, es inestabilidad o incluso algo peor. Lagarde ha destacado también la contribución de la inmigración a la fortaleza del mercado laboral de la eurozona y ha puesto como ejemplo a Alemania y a España. Ha explicado que los trabajadores extranjeros han aportado la mitad del crecimiento del empleo en los últimos años, recordando que el PIB alemán sería un 6% menor desde 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros. El sábado fue Lagarde y el viernes le tocó el turno a Jerome Powell en un entorno donde la inflación sigue fuerte y el mercado laboral muestra signos de fragilidad. El presidente de la FED lanzó una línea fina entre la cautela y la posibilidad de actuar, dejando la puerta abierta a un recorte de tipos de interés en septiembre. La estabilidad de la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permiten proceder con cautela, considerar cambios en nuestra postura. Es un mensaje moderado. Powell enunció los riesgos, inflación que tiende al alza y unos datos de empleo que sugieren un posible deterioro. Las apuestas de los inversores sobre un recorte el próximo 17 de septiembre se han disparado al 90%, pero Powell tiene que hilar fino. Un recorte anticipado podría revivar la inflación, pero si llega tarde se arriesga a un deterioro del empleo y también de la confianza. El crecimiento del PIB se ha desacelerado notablemente en el primer semestre de este año, alcanzando un ritmo del 1,2% aproximadamente, la mitad del 2,5% previsto para 2024. La disminución del crecimiento se debe en gran medida a una desaceleración del gasto de los consumidores. Al igual que en el mercado laboral, parte de la desaceleración del PIB probablemente refleje un menor crecimiento de la oferta o de la producción potencial. En cuanto a la inflación, el aumento de los aranceles ha comenzado a impulsar el alza de precios de algunas categorías de bienes. Subrayó Powell que actuará solo si los datos lo aconsejan, enfatizando un compromiso con los datos y con la independencia del Banco Central. Las bolsas, ¿cómo reaccionan? Bueno, los futuros bastante quietecitos, estables, aunque con ciertos recortes en plena resaca de Jackson Hole y muy pendientes esta semana de algunas referencias macro y sobre todo de las cuentas de Nvidia.
Adelante, Rubén Gil, buenos días. Cuentas que van a ser clave para el mercado, porque el gigante de los semiconductores son un termómetro y un indicador de lo que está ocurriendo en el sector de la inteligencia artificial. Resultados de Nvidia que vamos a conocer pasado mañana, tras una semana de dudas para los compañeros del sector que se dejaban de media en bolsa un 1,5%. Se espera que Nvidia registre un aumento del 48% en su beneficio por acción, con ingresos de 45.900 millones de dólares para su segundo trimestre fiscal. Recordemos que Nvidia está subiendo un 30% en bolsa en lo que va de año. Otra tecnológica, Intel, va a ser noticia este lunes porque, según anunciaba este fin de semana Donald Trump, la compañía ha aceptado ceder al gobierno de Estados Unidos un 10% de su capital. Intel sería un gigante en este momento. Ahora, con esto han tenido una mala gestión a lo largo de los años y se perdieron, y yo dije, creo que deberían pagarnos el 10% de su empresa, y ellos dijeron que sí, que son unos 10.000 millones de dólares. Esto llega a Estados Unidos de América. Yo dije que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio. Estuvieron de acuerdo y aceptaron hacerlo, y creo que es un buen trato para ellos, y creo que es un buen trato en general. Él entró queriendo conservar su trabajo y terminó dándonos 10.000 millones de dólares a Estados Unidos. Decía Donald Trump que con esta medida quiere asegurarse que Estados Unidos tenga suficiente capacidad de fabricación de semiconductores en su propio territorio. Se trata de una decisión sin precedentes que busca impulsar la industria nacional y proteger intereses estratégicos ante la competencia global. Intel subía el pasado viernes un 5% en Wall Street y viene subiendo más de un 1% esta madrugada en las negociaciones fuera de hora. Y en Asia la semana comienza con un protagonismo. Es Evergrande, el gigante inmobiliario, la cara más visible de la crisis del sector en China, con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares, que ha sido expulsada de la bolsa de Hong Kong por mantener su cotización congelada durante más de 18 meses, un periodo en el que la empresa no ha sido capaz de cumplir con las condiciones que le había impuesto el regulador para reanudar su cotización. Ahí lo tenemos, Nvidia, Evergrande y también Intel. Las bolsas hoy festivo en Estados Unidos. Vemos que los futuros en Wall Street apuntan ligeramente a la baja de cara a este inicio de semana. Pues sí, efectivamente, unos futuros que están dudando de cara a lo que va a ser una apertura de sesión y de semana, donde la clave va a llegar, con permiso de ese gigante de Silicon Valley, en la macro. Los futuros de Wall Street apuntan ligeramente a la baja, a la espera de conocer hacia el jueves y el viernes el dato de crecimiento de la economía americana y también del deflactor al consumo, ese PCE, que es el dato favorito para Powell, clave de cara a la reunión del 17 de septiembre, donde la herramienta de la Fed apunta ya a una probabilidad de recorte superior al 87%. Es la probabilidad de recorte de tipos por parte de la Fed, mientras las casas de análisis elevan sus probabilidades en cuanto a los recortes. BNP Paribas espera ahora que la Fed reduzca en 25 puntos básicos en septiembre y diciembre, frente a su previsión anterior de que no habría recortes este año. Para Barclays también habrá recorte de cuartillo de puntos en ambas convocatorias, la de septiembre y la de diciembre, frente a un recorte que barajaba con anterioridad. Y con permiso de esas grandes referencias mirando a política monetaria, hoy las bolsas en Asia están subiendo y Hong Kong sube más de un 2%, se acerca a máximos de 4 años, impulsada por el repunte tecnológico en la previa de las cuentas de Nvidia de esta semana. Las referencias macroeconómicas se van a complementar con los datos de IPC que se publiquen en España, Alemania y Francia a final de semana. Hoy en casa, inflación mayorista, y en Europa, ojo, IFO de confianza empresarial en Alemania, clave después de haber conocido la contracción de la locomotora pagada del viernes. Escuchamos a Ignacio Cantos de Telecapital. Sabemos que la economía alemana ha pasado un periodo difícil, que los aranceles de Trump no le benefician, pero hemos visto, insisto, la cifra ayer de PMI manufacturero de Alemania por encima de lo esperado y acercándose a los 50. Yo creo que es un rayo de esperanza para que esta cifra, que hay que pensar, el PMI es un dato adelantado y sin embargo el PIB es un dato retrasado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, que esto pueda llevarnos a un PIB ya en positivo para el tercer trimestre del año 25, ¿no?, en Alemania.
Con todo esto, pues, es el preludio de lo que va a ser una semana clave en macro. Aquí, en Alemania y en la eurozona, vamos a tener confianza del consumidor y al otro lado del Atlántico, ventas de viviendas nuevas en julio, pedidos de bienes duraderos, confianza del consumidor, datos de hipotecas, de desempleo y clave en Asia-Pacífico, la producción industrial y la tasa de desempleo en Japón. Todo esto mientras el mercado de divisas se convierte en protagonista. El euro frente al dólar por encima ya de 9 de 1,17, avance tímido. Un dólar que intenta además recuperarse tras el mínimo de 4 semanas frente al euro, tras el giro moderado de Powell del tono dovish, que lo ha hecho caer más de un 1%. Y en el mercado de las commodities vemos como el petróleo se recupera. El West Texas sube un 0,31%, 63,86. El Brent en los $67,92, mientras sube el crudo después de que Ucrania haya intensificado los ataques contra Rusia, lo que aumenta los temores de que el suministro de petróleo ruso pueda haberse interrumpido, mientras las expectativas de recortes de tipos impulsan perspectivas de crecimiento y demanda. Y en criptomonedas, clave lo que hemos estado viendo esta fin de semana con ese nuevo récord en Ether, ahora retrocediendo hasta los 4.688, alcanzaba ayer los $4.954 y también Bitcoin retrocede un 0,77 a 112.259. Banco Santander patrocina este espacio. Es lunes 25 ya de agosto y el día nos trae otros muchos más asuntos. Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur para hablar de los aranceles. Hugo Alonso, adelante. Primer encuentro bilateral entre ambos en el que se espera que aborden también otros asuntos como la cooperación en defensa, desnuclearización de la península coreana y cuestiones comerciales. El encuentro llega rodeado de dudas sobre el nuevo pacto arancelario bilateral y el rumbo de la estrategia hacia Corea del Norte. Ambos líderes discutirán en Washington cómo fortalecer la alianza integral estratégica en defensa y la cooperación económica en semiconductores, baterías, construcción naval, tecnologías avanzadas y minerales críticos. En Francia, el primer ministro François Bayrou comienza hoy una ronda de consultas con los principales sindicatos, con la patronal y con los partidos políticos en busca de acercamientos que puedan evitar el éxito de una casi segura moción de censura. En vísperas de un otoño que se presenta caliente en aquel país, con huelgas convocadas en varios sectores y con una complicada negociación de los presupuestos rechazados de forma unánime por la oposición política y los sindicatos. Y mientras sigue corriendo el tiempo para ese posible encuentro entre Zelensky y Putin para intentar llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha exigido que Moscú participe en las negociaciones sobre seguridad de Ucrania y se ha mostrado crítico con el papel de los líderes europeos, a los que ha acusado de llevar a cabo una escalada agresiva y un intento torpe de influir en Donald Trump. Desde Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance no descarta sanciones contra Rusia, pero señala que este país ha hecho concesiones significativas hacia el acuerdo de paz con Ucrania. El presidente ha ejercido más presión económica sobre los rusos para detener esta guerra que Biden en 3 años. Ya saben, la idea es que no estamos haciendo nada, sino que ya estamos haciendo cosas ahora mismo, y así es como funciona la negociación. Se hace algo, se habla con las partes, se intenta ver si hay un acuerdo. De nuevo, creemos que ya hemos visto algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas. Eventualmente tendremos éxito o nos toparemos con un muro. Y en Jeddah, los jefes de la diplomacia de los países de la Organización de Cooperación Islámica se reúnen hoy para coordinar posturas en torno a la crisis humanitaria de Gaza y los planes del gobierno israelí para ocupar la franja. Egipto prepara ya nueva ronda de conversaciones entre Israel y Hamás. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.
cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Sintonizan Radio Intereconomía. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refrescate, bro. Refrescate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. NVIDIA fue fundada en 1993 por los ingenieros y expertos en microprocesadores Jensen Huang, el diseñador de microprocesadores en AMD, Chris Malachowski y Curtis Priem, diseñador de chips en IBM. NVIDIA inicialmente no tenía nombre y los cofundadores nombraron todos sus archivos NV, como Next Version. La necesidad de incorporar a la empresa llevó a los cofundadores a revisar todas las palabras con esas 2 letras, llevándolos a NVIDIA, la palabra latina para NVIDIA. NVIDIA se hizo pública el 22 de enero de 1999. Welcome to NVIDIA. In fact, you're inside NVIDIA's digital twin. En el verano del 2000, la historia de la compañía cambió para siempre cuando ganó el contrato para desarrollar el hardware de gráficos para la consola de juegos Xbox de Microsoft, lo que le valió a NVIDIA un anticipo de $200 millones. El fabricante de chips estadounidense, su vida a la hora de la inteligencia artificial, consiguió ser uno de los valores que más subió en bolsa el año pasado. Las acciones del gigante tecnológico subieron un 178% en 2024. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, que arrancamos, que vamos con nuestro tiempo de tertulia, este tiempo de análisis y reflexión. Radio Intereconomía, lunes 25 ya de agosto. Estamos finiquitando el mes. Algunos ya mentalmente lo hemos finiquitado. Bueno, ahí vamos. No sé por qué os reír. Juan José Rubio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú de qué te ríes? Veo unas caras de depresión un poco. Hay que estar alegre. Nos reímos por no llorar, pero bueno. Con oye, nuevas ¿Tu reentré cómo está siendo? Bien, muy bien. ¿Sí? Yo llevo una semana aquí. ¿Ah, sí? He estado con vosotros. O sea, que las preguntas difíciles para ir. La semana pasada. Que ya está entrenado. Así me encanta. Pero bien. Ismael García Santos. Bien personalmente. El país, pues ya veremos. Bueno, ahora me lo contáis. Oye, pero no quiero una tertulia de cenizos, ¿eh? Eso ante todo. Ismael García Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Yo también, con la reentré. Ya empezamos el curso nuevo y con ganas. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Oye, enseguida te pregunto por ese golpe a Yemen por parte de Israel, ese ataque, ¿qué significa y qué representa ahora mismo? Y me acompaña también Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo bien, yo hace tiempo ya que volví. Lo que pasa es que yo pienso que siempre se habla de la cuesta de enero y debe ser la cuesta de septiembre, ¿no? Bueno, yo en mi casa en septiembre todo psicológicamente el mundo, más septiembre que enero. En mi casa todo el mundo en septiembre come tortilla francesa, de ahí no hay más, no hay más. Es que ya se gastó todo en agosto. Y eso que con estos calores yo creo que tenemos menos apetito, porque claro, con el calor que hemos tenido. Bueno, pero para ahí se compensa con el titito de verano, la cervecita, el tapito, ¿no? Y que estamos más desordenados. Yo creo que desde que uno ha empezado a ver la posibilidad de que se puede esconder en casa con el aire y salir solamente en ciertas horas, al final sales al tinto de verano por la noche porque si no has salido de casa. Bueno, oye, ¿cómo están los precios, disparados, además. Bueno. Además, respecto al tema del turismo, yo creo que hay un proceso de expulsión de lo que es el turismo nacional, ¿no? Hoy en día te vale más barato irte al Caribe y pegarte ahí una buena semana en un resort de Cancún o de la República Dominicana que cualquier hotel aquí, y eso creo que es complicado, porque en cuando empiece a faltar el turismo internacional, el turismo español, a ver qué va a pasar con ello. O sea, realmente ahí hay un efecto que habría que analizar, ¿no? Sí, bueno, sobre todo cuando tienes hijos adolescentes que comen por dos, entonces tienes que pensar un poquito en salir de casa a comer. Un todo incluido, baratito.
No solo que nos falta el turismo internacional, sino de calidad, porque es que, claro, con esa subida de precios parece que nos estamos enfocando hacia niveles de rentas medias altas o muy altas aquí en España. Y no se nos puede olvidar que la evolución de toda Europa es a intentar mantener lo que la clase media no va a poderlo pagar absolutamente nadie. Y por supuesto los españoles no, eso está clarísimo. Yo estoy seguro que cuando ahora tengamos los datos para poder analizarlos, habrá bajado el número de días de vacaciones y probablemente el ticket medio de lo que gastamos por día. Porque eso se ha percibido. O sea, yo recuerdo a los meses de agosto que siempre decíamos un dicho los que estábamos nos teníamos que quedar aquí porque teníamos que estudiar, que era que en septiembre todos acabábamos gordos, blancos y suspensos. Madrid no quedaba nadie, o sea, estaba solo Madrid. Ahora no, ahora sacabas un poco la cabeza cualquier día por Madrid y había movimiento. O sea, había movimiento. Madrid no es aquello de que uno podía salir cualquier día y no te encontrabas con nadie. Había gente en las cafeterías, había gente en los restaurantes. O sea, había vidilla, agosto había vidilla en Madrid. Bueno, ha vidilla en el crecimiento económico español, a pesar de que no hay presupuestos y a pesar de que los precios están totalmente desbocados. Y este fin de semana en Jackson Hole, esa reunión de banqueros centrales, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, decía que el sólido PIB de España se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera. Hablaba de España y hablaba también principalmente de Alemania. Ismael, ¿tú crees que es así realmente? Yo estoy seguro. O sea, ¿cuánto puede ser la aportación de la inmigración en España? Es imposible exactamente saberlo. Bueno, hay datos que seguramente Antonio ahora nos va a aclarar, pero hay una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, que hay muchísimos trabajos que, por lo que sea, los españoles no están dispuestos a asumir. Eso es un mantra que se repite no solo en España, sino en todo el mundo occidental, incluido el Norteamérica y, por supuesto, todos los países europeos. Con lo cual, la contribución seguramente podamos analizarla desde el punto de vista cuantitativo, pero también hay que verlo desde el punto de vista cualitativo. Hay muchos puestos de trabajo que todos sabemos que cómo se cubrirían, independientemente de lo que pesen en nuestra economía, cómo se cubrirían si no hubiera esta inmigración que luego aporta de una manera sensible opciones de poder seguir adelante. Y luego aparte tenemos pues muchísima inmigración de calidad que está viniendo de países como Colombia y como Venezuela, pues expulsados de alguna manera por las situaciones que hay en esos países. En España hay 6,5 millones de inmigrantes aproximadamente que residen en nuestro país. Marruecos, más de 1 millón, procedentes de Colombia, 850.000, Venezuela casi 600.000, luego le sigue Rumanía, Ecuador. Antonio. Efectivamente, este año superamos los 49 millones, 49.100.000. Donde hay dos datos que yo creo que marcan un poco desde el año 22 hemos crecido en 400.000, pero ha habido una caída de los naturales, de los españoles, en 800.000 en el saldo entre nacimientos y defunciones, y que se ha podido compensar, como bien dices, por Marruecos, Colombia y Venezuela. Hay un dato que, como tú sabes, yo me conozco muy bien, que es, por ejemplo, Colombia. Sí. Los 8 años que viví allí, en la Cámara de Comercio, donde estaba como miembro de la Junta Directiva, España tenía, yo regreso en el año 21, en aquel momento España tenía 650.000, acabas de decir ya 800.000. Pero es que Venezuela no superaba los 250.000 y ahora 600.000. Es decir, está habiendo un elemento y que además yo creo que también es importante que pongamos en contexto. Ahora mismo esa región está en un momento especialmente delicado, tanto Venezuela, con los movimientos que todos hemos leído en prensa de los buques americanos que están enfrente y que hay que ver si cae o no cae al final Maduro, como en Colombia. En muy poquito tiempo han matado, ha habido un acto muy duro, y es que hubo un atentado para Miguel Uribe, que es un candidato que tenían al gobierno, y este mismo fin de semana ha habido 2 atentados bomba con más de 18 creo que son los muertos, los fallecidos, entre dos camiones en Cali. Claro, eso mueve gente a que quiera salir. Continuamente, yo tengo familia allí y bueno, continuamente nadie que se planteaba antes a lo mejor tener que salir con esa urgencia lo está haciendo. Pero dejando eso de un lado, yo creo que también hay otro factor importante. ¿Esa emigración viene para todos los puestos que necesitamos?
porque hay una brecha, que efectivamente podemos decir, faltan camareros, falta gente para las obras, ¿vale? Pero es cierto que, por ejemplo, no es lo mismo la implicación de traer emigrantes de Venezuela o de Colombia que traerlos de Marruecos. No tienen la misma capacidad de inmediatamente incorporarse laboralmente, no solamente por el idioma, sino también culturalmente. Y segundo, nos hace falta en todos los aspectos, no solamente nos hacen falta que sean operarios. Y claro, no todo el mundo tiene luego un proceso de homologación de su formación y de sus estudios que permita solucionar esa brecha que se va a dar en todos los niveles. No solamente se da en que necesitemos gente para ciertas profesiones, ¿no? De los inmigrantes, hostelería, comercio, cuidado de personas, agricultura, construcción. A ver, en mi opinión está muy bien que vengan inmigrantes, sobre todo en determinados sectores donde la mano de obra española prácticamente no existe. Pero yo daría un dato adicional que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que la renta per cápita en este país sigue congelada o incluso se está reduciendo, consecuencia de que en términos agregados está creciendo el PIB, pero si lo dividimos por la población que está entrando más la población existente, la renta per cápita española sigue siendo de las más bajas de Europa. Por lo tanto, está bien, pero hay que poner en referencia, por así decirlo, el hecho de ese crecimiento en el Producto Interior Bruto. Creceremos el día que ganamos renta per cápita en condiciones de estabilidad a medio y largo plazo. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es cubriendo necesidades fundamentales, pero sin generar mayor riqueza desde el punto de vista personal. Sí. Hay una cosa que ha dicho Antonio que es curioso, el tema de las homologaciones, porque creo que todos hemos visto que, aquí nos planteamos incluso que trabajen, por ejemplo, en el sector sanitario, médicos de países que podría decir rocambolescos y luego pues ponemos pegas a personas que se podría integrar mucho más fácil por tema cultura, tema idioma. Eso es algo que habría que revisar y estamos siempre con el tema de la burocracia, que es una cuestión aquí en España que no se acaba de entender. O sea que, eso es algo que habría que sin duda mirarlo porque hay que focalizar las personas que vienen, cómo pueden contribuir. Y además yo he observado que hay muchísimas personas que vienen de Venezuela y de Colombia que son emprendedores. O sea, se dedican aquí a emprender, cosa que deberíamos de aprender todos los demás. Y esto nos lleva a un elemento adicional que puede sonar un poco extraño desde el punto de vista de lo que es la política, ¿no? Y es el hecho de que hay que hacer una selección de la inmigración. O sea, realmente hay que ordenarla. Realmente hay que ver qué tipo de necesidades tiene este país en los sectores. ¿Eso qué significa? Aterrízamelo. Simplemente que hay que analizar qué necesidades tiene este país en sectores fundamentales y a partir de ahí hacer una inmigración regulada, como hacen los países civilizados, como hace el Reino Unido o como intenta hacer por lo menos el Reino Unido o Alemania, como hizo Alemania con nuestros inmigrantes. Nuestros inmigrantes iban con un contrato a un sector concreto donde las necesidades de la economía alemana eran fundamentales. Pues aquí hay que hacer lo mismo. O sea, no puede haber un aluvión de personas que llegan sin ningún tipo de cualificación a beneficiarse de lo que es la estructura del estado de bienestar español, porque al final nos lo cargamos entre todos. Y puede sonar incorrecto desde el punto de vista político, pero es una realidad incuestionable que hay que afrontar. Además hay un factor que yo creo que es clave. Nosotros tenemos una asignatura pendiente que se llama productividad. Sí. Y la productividad no se va a poder solucionar con personal que no está preparado precisamente para eso. O sea, yo que he vivido 9 años en Hispanoamérica, no son los países que tienen mejores índices de productividad. Y por tanto, una cosa es que haya una implicación inmediata desde el punto de vista laboral y otra cosa es que sea necesario mejorar en productividad. Y la renta per cápita no va a poder subir en el país si lo único que queremos solucionar son los puestos más bajos. Es decir, tenemos que buscar una cualificación que nos permita un desarrollo de sectores industriales, que los tenemos abandonados, y que nos permita mejorar en la innovación. Es cierto que nos estamos beneficiando de una llegada, yo diría que masiva, de talento, tanto de Colombia como de Venezuela, de personas que estaban formadas y que, con un proceso más o menos doloroso para ellos, están trayendo incluso capital y están invirtiendo como empresarios, como lo decíais. Y eso es totalmente correcto. Pero no nos olvidemos de la productividad. La productividad es un factor que nos siguen sacando los colores y cada vez nos estamos separando más, y eso no lo solucionamos porque no solamente ya se trata de nuestra población, sino la gente que viene de fuera,
que es difícil poder hacer un plan de mejora de productividad si ni siquiera sabemos cómo vamos a absorber toda esa avalancha de inmigración desordenada. Mi hijo está ahora mismo en Australia y a mi hijo le han tenido que decir en qué profesiones puede trabajar. Y él él ha estado trabajando, volverá, si Dios quiere, dentro de un año, pero ha estado 3 años allí y ha estado trabajando en las profesiones que le han dicho. Y le ofrecían las profesiones, no era donde uno quería y donde uno llegara. Ese orden no lo tenemos. Y no podemos solucionar la productividad si ni hay un mínimo orden a la hora de recibir ese talento que viene de otros países. Sí, además la cosa que decías antes, Antonio, o sea, no lo estamos clasificando, pero es que encima las personas que sí están cualificadas, que vienen de fuera, no las estamos homologando. Entonces metemos a todo el mundo en el mismo saco como una especie de masa que, como bien decía Eduardo, pues están tirando de nuestros recursos y sin embargo muchos de ellos que sí podrían aportar cosas muy especiales y muy específicas, no les dejamos. Yo lo que siempre digo, aquí lo que hay que hacer es trabajar, clasificar, analizar, mirar, lo de siempre, lo que no hacen nuestros políticos en general. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta tenemos varias cositas, entre ellas presupuestos generales del Estado. ¿Dónde están? A ver. Volvemos. 3. Y lo que nos queda. En el fondo del mal de Lanzarote. Ya. Oye, queréis hablar también Inditex, Amancio Ortega y hay más cosillas. Publicidad y vamos enseguida con ello. Antes, en unos minutos, entrevista con los autónomos, con Eduardo Abad. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 €, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Antonio Díaz Morales, con Ismael García de Santos y también con Juan José Rubio. Enseguida vamos a seguir analizando algunos de los temas que hoy son noticia, pero antes tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado de la pantalla, a Eduardo Abad. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buen día. Muy bien, que es presidente de UTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas. Oye, ¿qué tal tu vuelta al trabajo? ¿Qué tal la reentré, Eduardo? Bueno, yo la reentré, la hice hace mucho, ¿no? Apenas, los autónomos ya sabéis que apenas tenemos tiempo para descansar y me cogí solo una semanita. Estáis afrontando la recta final del curso político. ¿Cuáles son vuestras peticiones? ¿Qué tenéis en la agenda para los autónomos en este arranque de curso político? Bueno, hay temas que son fundamentales, ¿no? Hay una reforma fiscal pendiente de realizar. No nos olvidemos que la ministra, la vicepresidenta, paralizó la entrada en funcionamiento del IVA de franquicia. Tenemos por lo tanto, una modificación fiscal que es imparable, que es incontestable y que no podemos los autónomos, ¿no? de este país, más de 3,5 millones,
pues seguir sin poder deducirnos los gastos de manutención, sin poder deducir los gastos de locomoción, todo lo que tiene que ver con el combustible, los gastos de nuestro vehículo cuando tenemos que utilizarlo para trabajar. Es decir, hay una modificación pendiente, una modificación prometida, y que desde luego nosotros no vamos a parar en el empeño de ponerla en marcha. También tenemos que acometer la segunda modificación del sistema de cotización por ingresos reales, que debería de estar ya prácticamente finalizada, y apenas a 3 meses de finalizar el año, y por lo tanto de cumplir con los objetivos que la Seguridad Social tiene y que Europa además, no nos olvidemos, obliga precisamente para acometer los pagos de determinadas cantidades económicas, sigue también pendiente. Por otro lado, tenemos todo lo de la prevención de los riesgos laborales. Hemos sufrido en este año 2025, pues un incremento de más del 20% de siniestralidad laboral en nuestro colectivo, con pues una subida también casi del 30% de accidentes muy graves. Y también tenemos pendiente pues el cese de actividad, el que es el paro del trabajador autónomo, como un elemento fundamental para continuar avanzando entre todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de seguridad, de higiene y sobre todo de protección social de nuestro colectivo. Claro, habéis hecho además un llamamiento urgente para establecer un subsidio para autónomos mayores de 52 años, para los que ya han agotado todo tipo de subsidios. ¿Su situación es realmente dramática para este colectivo? Sí, la verdad es que lo hemos hecho. Tenemos el compromiso de la vicepresidenta segunda en este año 2026, en el próximo año 2026, poner en marcha y que los autónomos podamos acogernos a este subsidio, que no tiene ningún sentido que una persona que ha tenido que, por la razón que sea, que ha tenido que cerrar su negocio, que ha agotado la prestación de cese de actividad, que no se pueda acoger a un subsidio al que tienen derecho todos los trabajadores de este país, pues no se comprende muy bien, ¿no? Y que por lo tanto, también ya hemos hablado con el gabinete para poder establecer las pautas para poner en marcha en el año 2026 este subsidio, que es fundamental para aquellos que lo están pasando peor. Hablando de aquellos que lo están pasando peor, yo sé, Eduardo, que has estado muy pendiente durante estos últimos días de los incendios que han arrasado una parte de España, que han afectado a muchos trabajadores autónomos, muchos del sector comercio, muchos también de la agricultura, y también que han llegado a tu tierra, a Galicia. No sé si tienes números de cuántos autónomos se están viendo afectados, de cómo van las ayudas, porque yo hablando el otro día con Lorenzo Amor me decía, mira, Susana, lo importante es la burocracia, que se vayan solucionando rápido todas las trabas, todos los trámites, pues para, por ejemplo, un cese de actividad. ¿Cómo está la situación para los trabajadores autónomos afectados por el fuego? Pues digamos que, primero, ya hemos mantenido una primera reunión telefónica con el Ministerio, precisamente para que el cese de actividad se ponga en marcha de forma prácticamente automática, ¿no? Todos aquellos que estén afectados, los autónomos que se han visto afectados, tanto en la agroganadería como en cualquier oficio, cualquier actividad, no tenga ningún tipo de trámite burocrático prácticamente para poder alcanzarlo, simplemente demostrando que ha sido una actividad dentro de una población que ha sido afectada y que por lo tanto ha bajado de forma exponencial su facturación por motivos de los incendios, tiene que ser motivo suficiente para poder tenerlo. Pero también hemos hablado ya, y precisamente esta misma semana, el miércoles, tenemos una reunión con la Xunta de Galicia para que se pongan ya en marcha las ayudas autonómicas que van a ir dedicadas precisamente para dar una ayuda a fondo perdido para todos aquellos que han sufrido de alguna manera esta plaga de los incendios. Desgraciadamente, en Castilla y León seguimos sin noticias del gobierno
de Mañueco, que sigue sin entender que esto tiene que ser una de las prioridades. Y lo decimos además con tristeza, ¿no? Porque realmente hemos visto como el año pasado y el anterior la Sierra de la Culebra y toda la zona de Zamora, que linda con Galicia, ya sufrió pues unos incendios tremendos. En aquel momento no se pusieron las ayudas en funcionamiento. Esperemos que después de la presión que vamos a hacer esta misma semana, el señor Mañueco ponga ayuda, ponga dinero de verdad encima de la mesa y ponga convocatorias que sean fáciles para que los castellano-leoneses puedan tener una ayuda para que, pues de alguna manera puedan reiniciar su actividad económica, que aquí al fin y al cabo es de lo que se trata. Aquellas personas que viven en el ámbito rural, que tienen más dificultades sobre todo para poder poner en marcha y para poder continuar con sus negocios, puedan hacerlo. Eduardo Abad, desde UPTA, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen día. Un abrazo. Muy buen día. Gracias, Eduardo. Uno de los temas clave, Juanjo, es la lentitud en las ayudas, ¿no? La burocracia tremenda, pero de esto no aprendemos. ¿No? Sí. No aprendemos. O sea, este es el mantra de siempre. ¿Cuántos años llevamos así? Vamos a ver, respecto al tema de las ayudas hay un elemento adicional que yo pondría encima de la mesa, y es el hecho de que las ayudas no aparecen por arte de birlibirloque. O sea, hay unos presupuestos, repito, tanto a nivel del Estado como de las comunidades autónomas, donde no hay previstas partidas presupuestarias para estas cuestiones. Hay unos fondos de contingencia que en muchos casos y a estas alturas están agotados, con lo cual esas ayudas o subvenciones habrá que rasparlas de donde se pueda. Y a partir de ahí lo que habría que hacer es un poco ponerse las pilas respecto al tema de lo que es la revisión de los conceptos básicos que hay que financiar en un presupuesto. Y lo llevo a mi ámbito, ¿no? Sin unos presupuestos generales del Estado que condicionan los presupuestos de las autonomías y de los municipios, porque parte de las transferencias se están recogidas en los presupuestos generales del Estado, difícilmente se va a poder implementar una política de subvenciones y ayudas suficientemente amplia como para cubrir todos estos problemas. Totalmente de acuerdo con Juanjo, porque yo creo que si miramos y hacemos un análisis de la situación, o sea, nos han tocado varias crisis. Hablemos de la Dana, hablamos de cuando estuvieron también en Canarias el volcán de La Palma. Todo esto, lo único que nos dice, por ejemplo, si hacemos un análisis de los incendios, España este año ha puesto 221 millones de euros, cuando Grecia ha puesto 840 y ha puesto, si mal no recuerdo, Portugal alrededor de 600 y algo. Es decir, ellos tienen presupuestos y por tanto pueden dotar de recursos y no de palabras, porque lo que se hace es se habla mucho en palabras, porque si no nadie sabe exactamente dónde van los recursos. Y además alarmante la situación porque ha habido fondos europeos que iban a ayudar a eso, que tampoco se están ejecutando. Entonces no solamente no tenemos presupuestos, sino tampoco estamos ejecutando los que nos mandan de Europa para ciertas partidas como pueden ser estas. Que sí se está viendo que Grecia y que Portugal lo han estado haciendo y que eso, pues sin lugar a dudas, ha sido uno de los factores que probablemente haya ayudado a todo lo que este año está pasando, que mientras que sí es verdad, en muchos países europeos, no solamente España, ha habido incendios, la cosa está más controlada en Grecia y en Portugal, que recordemos que hace poco eran situaciones muy dramáticas las que ellos tenían. Entonces, no podemos estar sin presupuestos y eso se está viviendo, lo hemos sufrido, lo están sufriendo los ganaderos y lo está sufriendo cualquier tipo de pueblo porque no hay recursos. Al final son buenas palabras, pero muchas de las cosas que se prometen son cosas que ya estaban antes aprobadas y que no han llegado. O sea, es decir, están hablando del mismo dinero que le vuelven, es como una bola, como los niños cuando son pequeños y comen, se ponen la bola en la boca y no terminan de comérsela, pues estamos haciendo bola. Pero es que además los fondos europeos, muchos de ellos no llegan porque nuestra burocracia no hace los deberes. Estamos hartos de ver cómo se bloquean. Entonces, si no tenemos dinero porque no tenemos presupuestos y además no hacemos ni siquiera los deberes para que vengan los fondos europeos, pues estamos en carencia. Al final, ¿qué tenemos? Dana, falta de medios, volcán, falta de medios, incendios, falta de medios. Así no se puede gobernar. Sin presupuesto no se puede gobernar y se demuestra. Y eso lo ha dicho mucha gente, incluido nuestro presidente. Ninguna empresa podría vivir sin un presupuesto. Ninguna empresa. Evidentemente. Ni pequeña ni mediana. Oye, me voy a publicidad, pero antes, a modo de titular muy breve, tu valoración del ataque de Israel a Yemen. Pues al fin del eje de la resistencia, que Israel denomina eje del terror. Muy bien. Publicidad, volvemos, hoy hablamos de presupuestos, Amancio Ortega, lo que queráis, que es lunes, ¿no? Estamos calentando pilas. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí.
Es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Cuida tu piel este verano con la máscara de luz LED más deseada, FAQ 202. Y para una limpieza profunda, no olvides el cepillo facial Luna 4 de Foreo. Reafirma, ilumina y mejora la calidad de tu piel con Foreo. Descubre más en foreo.com y El Corte Inglés. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, a ver, la semana que viene, septiembre ya, muchos empezarán con el curso escolar, con las mochilas, los colegios, los comedores, la compra de libros y bueno, también arrancará el curso político tras estas vacaciones de verano y entre las asignaturas pendientes, Juanjo, están presupuestos generales del Estado. Tengo entendido que una treintena de leyes deberán ser tramitadas en el Congreso cuando se retome ese curso político, pero ahí sin presupuestos, no sé cómo pese a lo que no haya pasa firmado, nada, ¿no? ¿Perdona? Que no pasa nada, nadie dice No, nada. pero cuidado, porque acabamos de tocar un tema, pero es que estamos hablando de temas de gasto de defensa, Bueno, que nos obligan. de vivienda, estamos hablando de de infraestructura, sanidad, ¿no? Estamos hablando de cooperación público-privada para la vivienda, exactamente. O sea, estamos hablando de cuestiones centrales, de ordenación de prioridades estratégicas del gobierno en temas de gasto público. Pero es que no tenemos nada en este momento. O sea, a estas alturas tenía que estar, por ejemplo, aprobada la elaboración del techo de gasto no financiero del Estado, la senda fiscal que debe definir los límites de deuda y déficit no solamente del Estado y de las comunidades autónomas. Esto tenía que estar ya porque en octubre habría que presentar el proyecto de ley de presupuestos y en este momento no tenemos nada. ¿Que se puede acelerar? Pues se puede acelerar, pero difícilmente vamos a tener unos presupuestos al inicio del 2026 y sería ya el tercer año sin presupuestos. Esto en una democracia organizada, civilizada y moderna es inadmisible. Perdona, o sea, Juanjo, automáticamente el gobierno tenía que haber presentado la dimisión en bloque. Pero no solamente eso, Juanjo, sino que estamos con presupuestos de un gobierno anterior. O sea, no es que haya aprobado el primer presupuesto y haya luego mantenido el mismo gobierno con el mismo Congreso. No. Estamos hablando de que estamos con un gobierno que está gobernando con un presupuesto anterior, que ya lo había alargado porque lo estuvo alargando. Hablábamos hace un momento que una empresa sin presupuestos hubiera desaparecido si se tira 3 años sin taldo. Ninguna puede hacerlo. No entiendo vuestra preocupación porque eso se puede acelerar muy fácil. Al ritmo de la concesión a los socios del gobierno se acelera en 4 días si queremos. No hay ningún problema. A mí me llama un poco, mirando un poco los grandes números, me llama la atención es la tranquilidad con la que el gobierno va alargando los temas, a pesar de que la mayoría de los problemas que estamos ahora mismo encima de la mesa, que nos están presionando desde fuera, ya habéis hablado antes de defensa, efectivamente va a haber una presión en defensa y Estados Unidos nos ha puesto en la mira y ya se ha quedado con nuestra foto y entonces vamos a ver qué presiones vamos a recibir. Pero es que esa inoperancia hace que las comunidades autónomas no puedan operar, los ayuntamientos no puedan operar. Es decir, estamos viviendo, yo creo que la carencia más grande de inversión en infraestructuras, que lo hemos vivido en el tren, que lo hemos vivido en las carreteras. O sea, se está viviendo que eso está deshaciendo parte de los elementos positivos que teníamos como país. Y que afecta a la productividad, como tú efectivamente. Bueno, os veo ahí con un toque un poco cerizo, ¿no?
No, Susana es lo que hay. Al buen tipo, buena cara. Que el curso va a ser bastante largo y duro. Estamos a final de mes, que todavía tenemos que llegar hasta final de mes. Ay, no me digas, esta es la última semana. Yo no llego, es que estoy así con la lengua afuera, esto es imposible. Eso empieza la angustia de los últimos días. Ya ha empezado. Los Juegos del Hambre también han empezado. Sí. Antonio Díaz Morales, ¿qué cosa decir? ¿No? La operación Bikini ya para el año que viene. Bueno, qué desastre. Y una cosa que antes lo hemos hablado, ya rematemos. El tema de Israel no es más que acabar con la eje de resistencia. Ha neutralizado a Irán, acabó con Hezbollah, prácticamente jamás está acabado, y el régimen sirio que le apoyaba a Irán de Bashar al-Assad cayó. Solo faltaban los hutíes y lo están ejecutando. Juanjo Rubio, Ismael García de Santos, y a los tres, Antonio, un placer. Cuidaros, os veo en forma. Con muy buena Feliz semana. Buen color. Ánimo. Chao, chao, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Continúa la inestabilidad con cielos nubosos y tormentas localmente fuertes, sobre todo de madrugada en el litoral catalán, después en Mallorca y Menorca. En el norte peninsular se darán cielos nubosos con lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde, nubosidad de evolución en el tercio oriental con chubascos y tormentas más intensos en el interior del sudeste. En el resto del país, predominio de cielos pocos nubosos o despejados. En Canarias, intervalos de nubes y posibilidad de algún chubasco aislado. Las temperaturas máximas en ascenso, salvo alguna área mediterránea y Gran Canaria, con valores ya por debajo de 34 grados en el sudoeste, Miño y Segura. Las mínimas altas sin bajar de 20 grados en zonas mediterráneas, sudoeste y Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados financieros para ver cómo viene la semana y cómo viene el lunes. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y viene? Viene, parece que en el caso del IBEX 35 con subidas, pero estamos viendo en las otras plazas europeas retrocesos en los futuros en torno al 0,4%. Veremos si el selectivo español, que el pasado viernes cerraba al filo de los 15.400 puntos, es capaz de mantener esa tendencia alcista que le ha convertido en el mejor índice europeo desde principios de año. En cualquier caso, el catalizador de las subidas del pasado viernes fue Jerome Powell con su discurso en Jackson Hole, hablando de un posible recorte de tipos en el mes de septiembre. Esta semana la atención va a estar en los resultados del gigante tecnológico Nvidia, que se publican el miércoles. Además, conoceremos la segunda lectura del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. En Europa, lo más destacado será el viernes con los datos de inflación que conoceremos en España, Alemania, Francia e Italia. Y en el día de hoy, que es más tranquilo, los inversores conocerán el IFO alemán de agosto.
tenemos la prima de riesgo que se sitúa en el entorno de los 67 puntos básicos. Y recordarles que la Bolsa de Londres hoy está cerrada por festivo. En Europa el día viene... Pues vemos cómo son las ventas las que van a imponerse durante la sesión. Los futuros del DAX retroceden un 0,57%, se está agudizando la caída, mientras que vemos como París también anticipa un retroceso del 0,36%, y el Eurostock 50, el indicador de referencia para compañías de la eurozona, va a ceder el 0,49%. Importante hoy en cuanto a lo que está por venir, cómo va a cotizar esa operación en el mercado de Money, porque Keurig Dr. Pepper ha anunciado ya y ha confirmado la compra de la compañía holandesa de café JD Peet's por $18.000 millones, una prima del 20%. Importante también como Ørsted mantiene su ampliación de capital de $9.400 millones pese a la orden de paralizar el proyecto en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Pues vemos cómo los futuros de Wall Street también están anticipando esta mañana debilidad tras el récord del Dow del viernes. Vemos precisamente cómo en el premercado los futuros del Dow ceden un 0,09%, los del S&P 500 0,08% y los del Nasdaq 0,11%. En la antesala se lo venimos contando de que esta semana Nvidia presente cuentas y es ahí donde está el claro punto de atención. Ese sector tecnológico que precisamente es el que se ha convertido en el protagonismo en la bolsa asiática. Un escenario donde hoy hemos visto al Hansen con subidas del 2%, SMIC disparándose un 6% y con cierre en general positivo. Kospi surcoreano fuerte del 1,3%. El índice Nikkei en Japón, una subida más moderada del 0,40%. E importante en el mercado del petróleo ver cómo hasta ahora sube el Brent 0,04% hasta los $67,76, mientras que los precios suben después de que Ucrania haya intensificado los ataques contra Rusia. Es lo que tenemos en el mercado, un mercado que está vigilando también el yuan, marca su mayor repunte frente al dólar desde enero tras los comentarios de Jerome Powell el pasado viernes en Jackson Hole. José María Lerma es analista independiente. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días a todos. ¿Qué esperar esta semana de los índices? ¿Van a seguir escalando posiciones? ¿No hay techo, no hay vértigo, no hay miedo? O vértigo, como es lógico a estas alturas, puede haber. El miedo no es muy recomendable en los mercados financieros, pero los mercados siguen siendo alcistas. Vemos cómo esta semana, y ya lo habéis dicho, va a estar muy marcada por esa apertura el jueves, que habremos conocido a cierre mercado americano los datos de Nvidia del miércoles, un PIB del jueves en Estados Unidos y atento a ese PCE del viernes. Y ahí vamos a tener el siguiente catalizador. Hemos visto que las apuestas de esa subida de tipos de interés para septiembre en Estados Unidos han aumentado después de las palabras de Powell, y unides que hoy un dato fuerte para dentro de una hora en Alemania, que puede impactar con continuidad el eurodólar y libra dólar, bueno, pues tuteando con esos 15.400 y sin datos ya prácticamente fuera del que hemos comentado. Un crudo que parece que quiere atacar la zona crudo West Texas de los $66, seguir un poquito para arriba, un oro con fuerza, no deja de ser el oro dólar un par contra el dólar que se está debilitando frente al resto de divisas y va buscando los 3.380 y unas criptomonedas que con volatilidad, pero bien, tanto con el Bitcoin como el Ethereum arrancan a la baja. Lerma, hacemos paradita y a la vuelta en el primer análisis lo detallamos todo. Hasta ahora.